«Aléjate de mí», exclamó ella. Pero Martín seguía acercándose a ella con una mueca en los labios. Pero la mirada. Había algo en sus ojos que hizo que Ellen se diera cuenta de que iba a matarla. Normalmente los niños recuerdan su primera infancia a retazos, algunos momentos particularmente vívidos. Pero Ellen no tuvo infancia. O mejor dicho, la tuvo, claro, pero terminó de alguna manera pronto, muy pronto. Su abuela contaba que su madre había sido muy guapa de joven, pero Ellen no recordaba a su madre tan guapa. Solo la recordaba como una mujer desaliñada, con la cara hinchada y que siempre olía a alcohol. Ellen no recordaba muy bien a su padre. Recordaba a su padre poniéndola sobre sus hombros y haciéndola rodar. Era grande y fuerte. Murió cuando Ellen tenía 6 años. Los padres se casaron por mucho amor. Se conocían desde el instituto. Desde octavo curso, más o menos, surgió de repente un sentimiento tierno, medio infantil. Estaban en el mismo pupitre, y él la acompañaba a casa desde el colegio todos los días, llevando su maletín. Los niños pequeños se burlaban de ella. Ella se sonrojaba, él recompensaba periódicamente a los chicos con collejas. Pero en el fondo, a los dos les gustaba. Cuando estaban en el instituto, sus sentimientos estallaron con tal intensidad que quedó claro, les resultaba imposible estar el uno sin el otro. Mamá vio partir a su padre al ejército, le esperó durante 2 años y le echó de menos con locura, se escribieron cartas conmovedoras. Ni que decir tiene que, en cuanto regresó del ejército, se casaron. Y 1 año después nació Ellen. Su abuela me contó que ni ella misma sabía a quién se le había ocurrido llamarla con un nombre tan poco corriente. Cuando papá y mamá anunciaron cómo habían llamado a su hija, todos se sorprendieron, pero les gustó el nombre. La abuela era la madre de papá. La madre de mamá murió cuando mamá aún estaba en el instituto. Su padrastro la crió. La trató con ecuanimidad, sin mucho calor. Cuando mamá se casó, el padrastro cambió el apartamento de 3 habitaciones por 2 apartamentos de 1 habitación bastante decentes, y mamá y papá consiguieron enseguida su propia casa. El padrastro también arregló su vida personal y dejaron de estar en contacto. Esto fue en gran parte gracias a la nueva mujer de mi padrastro, que decidió empezar la vida de cero. Al parecer, vivirían felices para siempre. Pero la vida decidió otra cosa. Un día mi padre no volvió a casa del trabajo. Mamá recibió una llamada del hospital. Resultó que mi padre había sido atropellado por un coche cuando volvía del trabajo. Las heridas eran muy graves, había pocas esperanzas. 2 días después, mi padre murió en cuidados intensivos, sin recobrar el conocimiento. Mi madre estaba simplemente negra de dolor. Mi abuela la apoyó lo mejor que pudo, a pesar de que ella misma había perdido a su único hijo. Venía, ayudaba en las tareas domésticas y cuidaba de Ellen. Pero mi madre no podía hacer frente al dolor que la embargaba. Al principio se encerró en sí misma, perdió el gusto por la vida, y luego empezó a beber cada vez más a menudo. Y la infancia de Ellen desapareció. Ellen, vete a la cocina, gritó su madre con voz ebria, y coge tus obras de arte y pinta allí. Y vete a dormir allí. Ya ves, tengo invitados. Vete, no molestes a los mayores. Ellen se hizo un ovillo, tratando de pasar lo más desapercibida posible, y se fue a la cocina. Estaba acostumbrada a pasar allí las tardes. Su madre recibía invitados a menudo, casi todos los fines de semana. Cuando Ellen le pedía a su madre ir al circo o al cine, como hacían los padres de otras niñas, lo único que oía como respuesta era: déjame en paz, no tengo tiempo para tonterías, estoy cansada de trabajar durante 1 semana, ahora quiero descansar. Y luego volvían los invitados. Ellen dibujaba en la cocina, estremeciéndose de vez en cuando por los gritos y las risas ebrias que salían de la habitación. Ahora tenía 9 años e iba a la escuela. Estudiaba con facilidad y gusto, le gustaba ir a la escuela. También le gustaba dibujar. Era algo que podía hacer durante horas.
Su madre tiraba periódicamente sus dibujos a la basura, pero Ellen insistía en dibujar una familia, donde había un padre fuerte, una madre guapa y una niña feliz. Aquí llevaban a la niña al colegio, aquí paseaban por el parque, aquí iban al circo. Y le gustaba mucho dibujar animales, y no solo perros y gatos, sino también todo tipo de animales extraños de cuentos infantiles. Le gustaba mucho leer cuentos de hadas. Su abuela le compraba muchos libros y Ellen los leía con gusto. Hasta que se oyó un grito mordaz de su madre. Ellen, otra vez leyendo tonterías, niña perezosa. Limpia el apartamento, rápido. Polvo por todas partes, y ella leyendo. Y pela las patatas, o vendrá gente y no habrá nada que comer. Ellen escondió el libro y se fue a limpiar y a pelar patatas. Por la noche llegaban los invitados de su madre y volvían a beber, comiendo patatas fritas y pepinillos. Solo cuando Ellen estaba en casa de su abuela conseguía comer algo sabroso. La abuela preparaba crepes o tortitas cuando su nieta llegaba a casa, le daba un sabroso almuerzo por la tarde y le regalaba una tarta al horno para que se la llevara a casa. Pero la abuela vivía lejos, y su madre rara vez le permitía ir a verla, y no dejaba que la abuela fuera a su casa. Si sigues acudiendo a la abuela, lo sabes, te echaré, te meteré en un orfanato, ya que tu madre no tiene autoridad sobre ti. No quiero que tu abuela te ponga en contra de tu madre. Ellen tenía mucho miedo de que su madre cumpliera su amenaza, y no le dijo nada a su abuela. Ella siempre decía que vivían muy bien, que mamá hacía mucho tiempo que no bebía, que salían a pasear y al cine juntas. Y que mamá la quería mucho. Ella quería que fuera así, soñaba con que algún día fuera así. Barra inversa, ojalá pudiera ir ahora a casa de la abuela, pensó Ellen con tristeza. Ella le habría dado de comer algo delicioso. Y estaría bien quedarse en su casa por una vez y dormir fuera de la cocina. Pero Ellen no tenía dinero para el pasaje, y su madre no se lo daba. El sonido de una puerta al abrirse la sacó de sus pensamientos. Uno de los invitados de su madre, un hombre bastante achispado, entró en la cocina. Miró sorprendido a Ellen con ojos de borracho y gritó: Amy, o como te llames. ¿Quién es tu pequeña? Su madre salió tambaleándose de la habitación. ¿Por qué gritas? Sí, hija mía, ¿qué quieres? Está ahí sentada, pintando, sin tocar a nadie, así que déjala sentada. El hombre miró de nuevo a Ellen. Niña, venga, ve a por tabaco al puesto, que se nos ha acabado. Y date prisa. ¿Estás loca?, se sorprendió la madre. No va a conseguir ninguno. ¿Cómo que no la dejarán? Que llore diciendo que papá está enfermo, que no puede salir y que quiere fumar. Creerán a la pequeña. Si no lo hace, le arrancaré las orejas. Su madre le dio el dinero a Ellen y dijo: eso es. Ahora, vete a la tienda, rápido. Ellen cogió el dinero en silencio, se puso la chaqueta y las botas, salió, caminó hasta la parada del autobús, se subió a él y se fue a casa de su abuela. Nunca volvió a casa de su madre. Se quedó con su abuela. Su madre vino al principio con la intención de armar un escándalo y llevarse a Ellen, pero su abuela la tranquilizó rápidamente. Este es el trato, mi nieta vive conmigo. Ya está bien. Ya ha sufrido bastante contigo. No dejaré que arruine su vida. Si te espabilas, de nada. Si no, vete y no vuelvas. Y Dios no quiera que intentes hacerle algo malo a tu nieta. Recuerda que ahora soy su ángel guardián. Para Ellen, todo cambió. La abuela se había convertido replemente en su ángel de la guarda. Amaba a su nieta incondicionalmente, la rodeaba de cuidados y atenciones. Ahora comenzaba la infancia de Ellen. La abuela siempre fue vivaracha, guapa, arreglada. Nadie hubiera imaginado que esta mujer pudiera tener una nieta de 10 años, pensaban que Ellen era su hija.
Su madre intentó atrapar a Ellen cerca de la escuela un par de veces, pero ella se escapó rápidamente al ver que su madre seguía en el mismo estado. Así que los intentos cesaron. La madre simplemente se olvidó de su hija. Ellen tenía ya 19 años cuando le comunicaron que su madre había muerto envenenada con alcohol sucedáneo durante otra fiesta de invitados. Al mismo tiempo resultó que su madre había conseguido endeudarse tanto que hubo que abandonar la herencia de su pequeño apartamento. Ellen se graduó en el instituto con sobresaliente. Era una excelente dibujante, tenía un sentido natural del estilo, le encantaba transformar a sus amigas, maquillándolas y peinándolas, así que decidió vincular su vida a la industria de la belleza. Creció y se convirtió en una chica guapa y muy amable. Su abuela decía que se parecía mucho a su madre, que también era una belleza. Ellen recordaba a su madre con nostalgia de vez en cuando, y no podía alegrarse de haber sido tan afortunada en la vida por tener una abuela así. Su ángel de la guarda. Ellen trabajaba como estilista de maquillaje para una revista de moda, pero también tenía su propia clientela. Los clientes se la pasaban unos a otros, de boca en boca, diciendo que Ellen hacía maravillas. La abuela estaba muy orgullosa de ella. Pero también quería que su nieta siguiera con su vida. Y Ellen no tenía prisa. Abuela, tú eres la que no para de decir que no hay que liarse con nadie solo para casarse. Vivo según ese principio, Ellen se rió. Por supuesto, la niña, por supuesto, la abuela estaba de acuerdo, pero seguía deseando tanto ver a un hombre decente al lado de su nieta. Y un día apareció un nuevo fotógrafo en la sesión para el siguiente número de la revista. Un tipo guapo, alto y fuerte. No fue una sesión fácil. Pero con Martín, así se llamaba el tipo, todo era divertido. Bromeaba, se reía y desprendía encanto. Al final de la sesión, Ellen se sentía muerta de cansancio. Caminaba lentamente por la calle, decidida a dar un pequeño paseo al aire, cuando oyó detrás de ella: «Chica, chica, ¿puedo acompañarte en tu soledad?». Miró hacia atrás. Martín corría hacia ella. «Te llamas Ellen, ¿verdad? Un nombre poco corriente, preciosa». «Yo soy Martín». «Ya me acuerdo», Ellen se rió. «¿Vives cerca de aquí?». «¿Caminando?». «No, se me ocurrió caminar». «No te molesta mi compañía, ¿verdad? ¿Y podemos empezar a tutearnos?». «No me importa», Ellen volvió a reír, respondiendo a las dos preguntas a la vez. Martín resultó ser una persona interesante con la que hablar. Caminaron durante un buen rato, luego tomaron café en una pequeña cafetería y Martín acompañó a Ellen a casa. «¿Vives aquí?». «¿Alquilas un apartamento?», preguntó Martín. «No, no vivo aquí. Vivo con mi abuela». «Eso está bien. Pero yo soy de aquí, así que tengo que alquilar un piso», respondió Martín. «Muy bien, hasta mañana. No llegues tarde. Mañana es otro rodaje duro». La abuela notó que su nieta llegaba mucho más tarde de lo habitual, pero no preguntó nada. Ellen y Martín empezaron a verse con regularidad. La relación giró y Ellen estaba encantada. Estaba realmente enamorada de Martín. En el trabajo revoloteaba como una mariposa. Las chicas la envidiaban, como les robaba a todas un hombre tan guapo. Incluso su amiga Agnès, con la que había ido juntas al colegio y ahora trabajaba en la misma revista, le dijo una vez: «Tienes suerte, Ellen, tienes un tipo así». Ellen sonrió y no notó la envidia en las palabras de su amiga. «Abuela, quiero que conozcas a alguien esta noche», dijo Ellen tímidamente. Por fin, la abuela rió. «He estado esperando a que me presentaras a tu novio. Creía que no podía esperar. Ven, te prepararé una buena comida». Por la noche, sentados a la mesa, Martín brilló con su ingenio, piropeando a Ellen y a la abuela. La abuela era muy amable y atenta. Ellen estaba contenta. Las dos personas que más quería se gustaban tanto. Cuando Martín se fue, ella preguntó:
Abuela, ¿no es maravilloso? La abuela se quedó callada un momento, sonriendo. Luego dijo: Ellen es un tipo muy sensato y encantador. Dime, ¿sabes mucho de él? ¿Quién es? ¿De dónde viene? ¿Quiénes son sus padres? Abuela, ¿qué más da? Él me quiere, yo le quiero. Me quiere muy en serio. Hoy insinuó que nos vamos a casar. ¿No has contestado?, dijo la abuela muy seria. ¿Sabes mucho de él? Llevo toda la noche intentando preguntárselo. Siempre esquivaba la pregunta. Me he dado cuenta de que lo sabe todo sobre ti. ¿Cuánto sabes tú de él? ¿No dice nada? No mucho. ¿Y quieres pasar tu vida con él? Escúchame, Ellen, por favor, tómate tu tiempo. Conócelo y llega a conocerlo. Ellen asintió con la cabeza, pero se sentía un poco mal del corazón. Al parecer, a Martín no le gustaba su abuela. Por eso intentaba plantar la semilla de la duda en su alma. Siguió viendo a Martín. Al cabo de un tiempo le pidió que se fuera a vivir con él. Aunque alquilé una casa, pero vamos a empezar a vivir en mi casa. Después de todo, sería incómodo para nosotros vivir en un apartamento con tu abuela. La molestaríamos, es una persona mayor, con sus propias costumbres, con su propia forma de vida. ¿Por qué la haríamos sentir incómoda? Martín, exclamó Ellen. Eres tan bueno, tan considerado. Estoy de acuerdo. Vamos a intentarlo. Cuando Ellen anunció su decisión a su abuela, ésta la desaprobó. Ellen, eres adulta, puedes tomar tus propias decisiones. Soy tu ángel de la guarda, ¿recuerdas? Solo quiero advertirte de nuevo, tómate tu tiempo, averigua más sobre él. Me pareció un poco, ¿cómo decirlo?, escurridizo. Abuela, respondió Ellen con firmeza. Había metal en su voz. Tienes razón, soy adulta y depende de mí. Mañana me voy a vivir con Martín. La abuela suspiró y no dijo nada más a su nieta. Ellen se fue a vivir con Martín. Comenzaron su vida juntos. Ellen no podía ser feliz con su amante. Iban y venían juntos del trabajo. Compartían las tareas domésticas a partes iguales. Martín siempre fue afectuoso, receptivo, atento. Un sueño, no un hombre. La abuela, por supuesto, sospechaba demasiado. La primera señal de alarma sonó un par de semanas después, cuando un nuevo empleado entró a trabajar para ellos. Ellen se cruzó con él delante de la máquina de café. Se conocieron, intercambiaron unas palabras, se rieron, tomaron su café y siguieron caminos separados. ¿Cuál fue la sorpresa de Ellen cuando, después de un día de trabajo, descubrió que Martín ya se había ido a casa? Solo. Sin ella. Cuando llegó a casa, Martín no salió a recibirla, sino que se sentó en la cocina más sombrío que una nube. ¿Has aparecido? No sabes dónde estás y no hay cena. No lo entiendo. ¿Cómo que no sabes dónde? Estaba en el trabajo. ¿Y por qué te fuiste sin mí? ¿Por qué debería esperarte? Tienes cosas mejores que hacer. Al menos, más interesantes que hacerle la cena al hombre que amas. Martín, ¿cuál es tu queja? Viniste antes que yo, ¿por qué no preparaste la cena tú mismo? Pensé que estábamos de acuerdo en eso. ¿Y qué cambió? Sí, yo voy a preparar la cena, y tú te vas a pasear con quién sabe dónde y quién sabe quién, exclamó Martín con ira no disimulada. Martín, ¿qué está pasando? Ellen intentaba contenerse lo mejor que podía. ¿Con quién estoy tonteando? Oh, vamos. Agnes me ha contado cómo estabas arrullando y riéndote con nuestra nueva empleada. ¿Qué? ¿Me has encontrado un sustituto? Seguro que te estás tirando a todos los nuevos, ¿no? Ellen se dio la vuelta y salió por la puerta en silencio. Iba de camino a la parada del autobús cuando Martín corrió detrás de ella. La detuvo y la abrazó. Ellen, lo siento, tonta.
Soy un tonto, un completo idiota. Perdóname. No sé qué me pasó. Tenía tanto miedo de que me dejaras. Martín. Realmente eres un idiota. Te quiero. No necesito a nadie más que a ti. Se quedaron abrazados durante unos minutos. Luego Martín dijo: Ellen, casémonos, No quiero vivir con vosotros como compañeros de piso. Siempre he querido tener una familia. Ellen se rió alegremente y asintió. Cuando informó a su abuela de que Martín y ella se casaban, ésta suspiró. Después de todo, tienes prisa. Pero ya que le quieres tanto, bueno. Consejos y amor. Y que todo te vaya bien. Sé feliz, mi niña. Ellen abrazó a su abuela, pero había un gusano desagradable revolviéndose en su alma. La abuela no creía a Martín. Después de todo, no tuvieron boda. Solo firmaron con sus nombres y lo celebraron modestamente en casa. La abuela preparó una deliciosa cena. Ellen invitó a 2 de sus amigas, Agnes y otra, Sandra, que vivía al final del pasillo. No fue nadie más. Extrañamente, no había amigos ni parientes por parte de Martín. La abuela preguntó: Martín, ¿no estaría allí ninguno de tus parientes o amigos? Oh, no. No tengo parientes. Y todavía no he hecho amigos en este pueblo. La abuela se quedó callada, no le gustó la respuesta. Vislumbró a su nieta, pero Ellen estaba absorta en Martín. Ellen y Martín siguieron viviendo en el piso alquilado de él. Todo iba bien. Hasta que un mes después cayó un trueno, la abuela falleció. Ellen no podía superar su dolor. Martín la apoyó y consoló lo mejor que pudo. Pero Ellen sabía que su ángel de la guarda la había abandonado. Segunda parte. Ellen y Martín siguieron viviendo en el apartamento alquilado de él. Todo iba bien. Hasta que un mes después falleció mi abuela. Ellen no podía superar su dolor. Martín la apoyó y consoló lo mejor que pudo. Pero Ellen no comprendió, su ángel de la guarda la había abandonado. Un mes después, Martín le ofreció mudarse al apartamento de su abuela. Ellen, mudémonos allí. Y para ti, todo allí es tuyo, nativo. Te sentirás una con tu abuela. Y no tendremos que pagar alquiler. Ahorraremos. En algún momento también decidiremos tener hijos. Tenía sentido, y Ellen estuvo de acuerdo. Primero fue sola al apartamento y lo limpió. Y cuando salía del portal con una bolsa de basura, un gato corrió hacia ella. Un tricolor cualquiera se acercó a Ellen, empezó a frotarle los pies y a mirarla a los ojos de un modo que la hizo sentirse incómoda. Era como si la mirada del gato se clavara en su alma. ¿De dónde has salido?, preguntó Ellen con afecto y acarició al gato. El gato respondió con un suave ronroneo. Tú también sabes cantar, rió Ellen. ¿Vamos a mi casa? Murr. Murr, respondió el gato en señal de acuerdo. Ellen y Martín se mudaron al apartamento de la abuela de ella. La gata se llamaba Roxy. Vivían en el 5º piso. Roxy resultó ser una gata extraordinariamente inteligente. A veces salía a pasear y volvía fácilmente al 5º piso. A veces, uno de los vecinos incluso la llevaba en ascensor. Seguía a Ellen, pero no se acercaba a Martín, como si no le cayera bien. A veces, acurrucada en un sillón, Roxy observaba atentamente cada movimiento de Martín, como si estuviera esperando algo. Él y Martín hicieron una buena reparación. Roxy, por supuesto, les ayudó. Y entonces sucedió algo extraño. Ellen volvía del trabajo. Estaba de muy buen humor, viernes, primavera, tiempo cálido, el fin de semana por delante, y se las arregló para salir del trabajo a tiempo. Decidió organizar una velada romántica para su amado marido, cocinar algo delicioso, encender velas. Ellen salía de la tienda. Cuando cruzaba la calle cerca de su casa, sonó su teléfono móvil.
Ellen se dirigía a la acera, sacó el teléfono y, de repente, algo le cayó sobre los hombros desde arriba. Ellen no pudo mantenerse en pie y cayó sobre la acera. Al mismo tiempo, un coche pasó a una velocidad monstruosa. Si no hubiera caído sobre la acera, Ellen se habría levantado. La calle estaba tranquila, no había gente alrededor. ¿De dónde había salido aquel coche? ¿Y qué fue lo que cayó sobre sus hombros, prácticamente empujándola a la acera? Ellen miró a su alrededor. Sentada a su lado estaba Roxy. Su Roxy. Ella era la que había saltado sobre Ellen y la había salvado de debajo de las ruedas. Roxy, Ellen exhaló. ¿De dónde ha salido? Mer. Mer, respondió la gata. Qué raro, nunca había ido lejos, solo paseaba por el patio, persiguiendo palomas. Ellen recogió la bolsa de la compra y cogió a Mer con la otra mano. Roxy es mía, acabas de salvarme. Ahora eres mi ángel de la guarda, ¿verdad? Mer. Mer, respondió de nuevo el gato, mirando a Ellen fijamente a los ojos. En casa, después de preparar la cena, Ellen le contó a Martín lo que había pasado. Estaba muy preocupado. ¿Viste el coche? ¿Conseguiste la matrícula? ¿Recuerdas algo? No, Martín, me caí hacia adelante en la acera. No vi nada. Probablemente algún temerario borracho. Si no hubiera sido por Roxy. Verás, la abuela se ha ido, pero me ha enviado un nuevo ángel de la guarda. Ellen sonrió, acariciando a Roxy. La reacción de Martín la sorprendió. Su rostro se contorsionó de pronto con ira, y prácticamente siseó de vuelta. ¿Qué tonterías estás diciendo? Tu abuela siempre decía que era tu ángel de la guarda, y ahora tú también lo eres. Ya eres una mujer adulta. Eso es ridículo. ¿Encontraste un ángel guardián? ¿Y tu abuela también es una guardiana? ¿Crees que no me di cuenta de que me guardaba rencor? Vi la forma en que me observaba, como si estuviera buscando algo. Y ha estado soltando todo tipo de tonterías sobre mí en tu cabeza. Y tú repites las divagaciones de una vieja senil. Y encima metes a tu estúpido gato en el ajo. Ellen se quedó estupefacta. Roxy arqueó la espalda y fulminó a Martín con la mirada, siseando como si comprendiera. ¿Cómo te atreves a hablar así de mi abuela? Era la persona más cercana a mí, es la razón por la que estoy viva. He oído la triste historia de tu infancia. Ya eres mayorcita, es hora de olvidar, y sigues lloriqueando. Ellen guardó silencio un momento, luego miró a Martín y habló en voz baja. Y mi abuela tenía razón en algo, no te conozco de nada. Ahora es como si viera a otro hombre delante de mí, no al hombre con el que me casé. ¿Y qué ves tú?, preguntó Martín burlonamente. Veo un monstruo, contestó Ellen en voz baja. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Qué vas a hacer ahora? Martín se rió maliciosamente. Simplemente te dejaré, dijo cansada. ¿Y quién te dejaría hacer eso? Valiente, ¿verdad? Romperá conmigo. No lo creo. Tu abuela ya no está, ya no está. Nadie que te defienda. Vivirás conmigo y se acabó. Ellen no podía creer lo que oía. ¿Esto venía de su amado esposo? No podía ser. Miró a Martín y se asustó. Había una especie de brillo morboso en sus ojos. Nunca lo había visto así. No puedes obligarme, respondió ella. Vete de una vez. Martín se levantó y le dio una bofetada. Ellen voló hacia un rincón y cayó junto al sofá. La cabeza le daba vueltas. Vio que Martín se acercaba a ella. Aléjate de mí, exclamó. Pero Martín seguía acercándose a ella con una mueca en los labios. Pero la mirada. Había algo en sus ojos que hizo que Ellen se diera cuenta de que iba a matarla. Y entonces ocurrió lo increíble. Roxy,
siseando y bramando furiosamente, saltó sobre Martín y le arañó el hombro con sus dientes y garras. Martín gritó de dolor, con la sangre brotando de sus heridas. Se quitó a la gata de encima con gran dificultad y la arrojó violentamente contra una esquina. Roxy cayó y se quedó inmóvil. Ellen cogió de la mesa la botella de vino que había comprado para la velada romántica y pateó a Martín en la cabeza con toda la fuerza que pudo. El golpe no fue fuerte, pero sí doloroso. Martín gritó y salió corriendo al pasillo. «Idiota. Tú y tu estúpido gato. ¿Te arrepentirás?» Ellen salió corriendo al pasillo y cerró la puerta con pestillo. Roxy yacía inmóvil en un rincón. Ellen se agachó, levantó su cuerpo sin aliento y rompió a llorar. Sonó el teléfono de Sandra. «Sandra ha matado a Roxy y quería matarme a mí», Ellen sollozó al teléfono. «Espera, quédate donde estás, voy enseguida», gritó Sandra y corrió hacia la puerta. Corrió hasta la puerta de al lado, se acercó a Ellen y golpeó la puerta. «¿Quién?». La voz sollozante de Ellen entró por la puerta. «Ellen, abre inmediatamente». «Soy yo, Sandra». Sandra entró corriendo en el apartamento y se quedó sorprendida. Ellen tenía un moratón reciente en la cara. «¿Es Martín?», exhaló Sandra. Ellen asintió y le contó brevemente a Sandra lo que había sucedido. «Madre mía», exclamó la vecina, «no me lo esperaba de él. Era un marido tan atento y cariñoso». «Estoy terriblemente asustada», sollozó Ellen. «Nunca lo había visto así. Realmente parecía que iba a matarme. Si no hubiera sido por Roxy. Hoy me ha salvado la vida 2 veces y él la ha matado». «¿Quién?». Sandra no entendía. «¿Y quién es ese que está ahí sentado en la silla?». Ellen miró a su alrededor y casi gritó de asombro. En la silla sat Roxy. Viva, sana y salva. ¿Cómo era posible? Ellen estaba confusa. «Roxy es mía, he visto que ni siquiera respiraba». «Mer», dijo Roxy, bajando de un salto de la silla y acercándose para frotarse contra ella. Ellen cogió a la gata en brazos, la abrazó, la acarició y lloró de felicidad. «Sí, amigo mío», se estiró Sandra. «Supongo que los gatos sí tienen 9 vidas». Ellen rió feliz. «Yo no sé nada de 9 vidas, pero sin duda es mi ángel de la guarda». Ellen se rió alegremente. «No sé si tiene 9 vidas, pero sin duda es mi ángel de la guarda». Un poco más tarde, cuando Sandra había acostado a Ellen y le había dado un tratamiento facial, le preguntó: «Sin embargo, ¿qué hacer con tu maridito?». «No lo sé, Sandra. Divorciarme, eso seguro. Pero ahora solo le tengo miedo». «Entonces, amiga mía», dijo la vecina con firmeza. 1. Cambia la cerradura de la puerta. 2. Pide el divorcio. Y 3. ¿Hay también una tercera?, preguntó Ellen. «Creo que eso es todo lo que tienes que decir». «No, cariño, no es eso. Tenemos que ocuparnos de tu Martín. Sé de corazón que no se rendirá tan fácilmente». Su ira estalló de repente hoy. Como si le molestara que no te pegaran. ¿No te parece extraño? Ellen lo pensó. Sandra tenía razón. Martín había enloquecido cuando ella había hablado de cómo Roxy la había salvado de un coche a toda velocidad. Sandra tenía razón, era extraño. Digámoslo así, continuó Sandra. ¿Conoces a Max, verdad? ¿Mi vecino? Vayamos a verle, ¿vale? ¿Por qué a él? Bueno, es detective privado, tiene su propia agencia. Así que dejemos que investigue. Averigüemos quién es realmente ese Martín tuyo. ¿Qué tiene de malo? ¿Son caros sus servicios?, preguntó Ellen, asustada. Ahora mismo no tengo mucho dinero. Solo he hecho algunas reparaciones. Sandra se echó a reír. Ya veremos.
pero de alguna manera creo que Max lo hará todo por ti. Te quiere desde el instituto. Ahora mismo le llamo. Sandra sacó su teléfono. Max escuchó atentamente a Ellen, anotó todos los detalles de Martín. Ellen, averiguaré todo lo que pueda. Y deberías cambiar las cerraduras. Y en general, es mejor no ir sola a ningún sitio por ahora. ¿Puedes tomarte unas vacaciones espontáneas del trabajo? Sí, puedo. Entonces tómatelas. Si necesitas algo, mejor llámame a mí o a Sandra. No vayas a ninguna parte. Y no le abras la puerta a nadie. Y menos a Martín. No me gusta esta situación. Max frunció el ceño. Al día siguiente Ellen llamó a un cerrajero y este puso una cerradura nueva. Martín no llamó ni se presentó. Ellen fue a trabajar, pidió un par de semanas libres a su cargo por motivos familiares. Se lo concedieron sin problemas. Escogió la mitad del día cuando Martín debía estar tomando fotos en el set. Fue sorprendida por Agnès. Hola, amiga, ¿qué pasa? ¿Por qué llevas gafas? Ellen se quitó las gafas. Dios mío. ¿En qué lío te has metido? Ellen fue a la cafetera a por una taza de café y le contó brevemente a su amiga lo que había pasado. Ah, sí. ¿Martín? No me lo hubiera creído. ¡Qué declaración para ganar!, exclamó Agnès. ¡Qué cabrón! Está bien, Agnès, ahora me voy. Ellen hizo un gesto con la mano y se alejó a toda prisa. Cuando llegó a la casa vio a Sandra. Hola, ¿qué haces aquí? Te estoy esperando, dijo ella. ¿Y si aparece? No lo sé. ¿No tienes nada que comprar? No, Sandra. Muchas gracias. Bien, te llamaré esta noche. Te llamaré esta noche. Sandra llamó todas las noches, todas las mañanas. Y varias veces por la tarde, también. Extrañamente, Martín no dijo nada. 4 días después, Max llamó y preguntó si podía venir. Vino con Sandra. Roxy lo saludó feliz e inmediatamente se subió a los brazos de Max. Tienes una gata muy chula, le dijo. Es tricolor, lo que significa que trae felicidad. Ya lo hice. 2 veces, Ellen sonrió. Vale, Max, no seas impaciente, Sandra interrumpió su conversación con impaciencia. Para algo nos has llamado, ¿no? Escupió. No es por nada, estuvo de acuerdo. Tu Martín es todo un personaje, ¿verdad? No es huérfano. No es de fuera de la ciudad. Sus padres viven aquí. O mejor dicho, su madre y su padrastro, que lo criaron. Los conocí. No saben nada de él desde que se fue de casa. Tenía 18 años en ese momento. Después de que casi mata a su hijo menor, el hijo mutuo de su madre y su padrastro. El padrastro llegó a casa temprano del trabajo en ese momento y encontró a Martín tratando de empujar a su hermano por el balcón. Al ver a su padrastro, Martín empujó a su hermano a la habitación e intentó hacer ver que quería saltar y Martín se lo impidió. Pero esa excusa no funcionó. Al final, Martín estalló en un ataque de ira y gritó a sus padres que odiaba a su hermano porque quería seguir siendo hijo único y no compartir la herencia con nadie más. Ahí lo tienes. Y creo que se pegó a ti por el apartamento. Le seguí la pista a una chica con la que tenía una relación duradera, incluso iba a casarse. Pero en cuanto se enteró de que el apartamento en el que vivía estaba a nombre de su padre, huyó enseguida. Pero antes descargó su ira contra ella. Después estuvo un mes en el hospital. Ellen escuchaba horrorizada. ¿Realmente se trataba de Martín? De su marido, que al principio había sido tan amable, atento y cariñoso. Resultó que la abuela había tenido razón cuando dijo que se tomara su tiempo. Y en realidad se trataba del apartamento. Al fin y al cabo,
acababa de preguntar discretamente a Ellen a nombre de quien estaba registrado el piso. Y la abuela le había dado el apartamento a su nieta hacía mucho tiempo. Ellen, tienes que pedir el divorcio inmediatamente. Y ten mucho cuidado. No creo que el conductor de ese coche fuera un temerario borracho. Max y Sandra se fueron, y Ellen quedó en estado de shock. Al día siguiente Ellen solicitó el divorcio. Luego ella y Sandra fueron de compras, dieron un paseo, charlaron. Y por la noche, una aliviada Ellen llegó a casa. Abrió la puerta y dejó la bolsa de la compra en el suelo. «Roxy, ¿dónde estás? ¿Por qué no estás ahí?», gritó. No salió nadie. Ellen se sorprendió. Roxy siempre salía a su encuentro. Ellen entró en la habitación, olvidándose incluso de cerrar la puerta. En la habitación recibió un golpe en la cabeza y se desmayó. Cuando despertó, sintió que no podía moverse. Tenía las manos atadas a la espalda con cinta adhesiva y también los pies. Tenía la boca tapada con cinta. Encima de ella, Martín estaba sonriendo. Roxy estaba esperando. No puedes esperar. Su Roxy salió volando por el balcón. Ellen lloró. «Quinta planta». «Sí, y tú vas a seguirla pronto», continuó Martín enfadado. «Maldita sea, ¿por qué? Porque ese asqueroso gato se interpuso entonces. Ahora no tendría que meterse contigo. Te habría atropellado un coche y ya está». Ellen se agitó y trató de gritar. «¿Por qué estás tan inquieta? No te muevas. No lo conseguirás. Y nadie te oirá. Has pedido el divorcio, zorra. Y ahora vas a morir, y yo seguiré siendo tu marido. Y heredaré tu apartamento. Mis padres me han jodido la casa». Martín sonrió satisfecho. «¿Crees que cambiaste las cerraduras? ¿Pensaste que serviría de algo?». «No lo creía. Tu amiga Agnes me hizo un molde de las llaves. Lleva mucho tiempo loca por mí, es estúpida. Ella creyó que estabas loco después del accidente. Sois todos idiotas». Se oyó un crujido a espaldas de Martín. Ellen abrió mucho los ojos asombrada. «Roxy, ¿de dónde demonios has salido, buen hombre?». Martín miró hacia atrás. Roxy arqueó la espalda y siseó. «Otra vez ese maldito gato». «Espera a que hayas volado por mí», gritó Martín, dirigiéndose hacia el gato. «Ni se te ocurra», llegó la voz de Max. Y con un golpe corto y preciso puso a Martín en el suelo. Cuando la policía se marchó, cuando el interrogatorio terminó y Martín fue llevado a comisaría, Max se sentó junto a Ellen y le dio una taza de té. Roxy se acurrucó en el regazo de su ama. «Max, no entiendo cómo supiste que estaba en problemas». «Roxy me lo dijo». Max sonrió. «Ella me trajo aquí». «Espera, ¿cómo llegó ella aquí en primer lugar?». Ellen se sorprendió. «Martín dijo que la había tirado por el balcón». «Yo tampoco lo entiendo», admitió Max. «Estaba sentado allí cuando oí que llamaban a la puerta del balcón. Me asomo, allí está Roxy en el balcón. Hay un árbol alto junto a la casa, quizás saltó de la rama al balcón. Pero ¿cómo sabía dónde vivo?». Me quedé de piedra. La dejo entrar, y ella, como una loca, corre hacia la puerta principal, me devuelve la mirada y maulla, como llamándome. Así que fui. Ella me llevó hasta la puerta principal. Fue entonces cuando supe que algo iba mal. Menos mal que no cerraste la puerta principal». Ellen miró a Roxy, que volvió a mirar a su ama, como si la estuviera mirando directamente al alma. «Roxy es mía, ¿es verdad que los gatos tienen 9 vidas?». «Mer». «Mer», respondió Roxy. «Realmente eres mi ángel de la guarda», susurró Ellen, abrazando a la gata. «Murr». «Murr», volvió a contestar Roxy. «A lo mejor te envía mi abuela». «¿Y tal vez sea tu abuela?», preguntó Max con una sonrisa. Roxy se dio la vuelta y lo miró detenidamente. «Murr».
Murr, respondió ella.